Hola a todos, aquí estoy de nuevo para hablar sobre cosas Camren que han ocurrido últimamente, así que vamos a ello. El pasado día 12, Camila acudió a los Grammy a presentar y entregar un premio y Lauren puso este tweet: ojos en la luna. Todo el mundo sabe que el símbolo de la luna y el sol es algo que ha acompañado siempre a Camren desde el principio. Lo que nunca hemos tenido del todo claro es quién es quién. Siempre hemos pensado que Camila era el sol y Lauren la luna, pues por su parecido físico, porque Lauren es más blanquita como la luna, ¿no? Camila pues es más latina, se relaciona con el sol. Pero bueno, Camila también en alguna declaración ha dicho que se identificaba con la luna. Definitely to the moon. I always love to personify it as like a friend. I don't know why I personify the moon as a her, but I do. Aunque la respuesta de Camila me deja un poco en duda porque habla de la luna como alguien externo, como otra persona. Y además, pues la reacción de Lauren también es un poco sospechosa. Pero luego veo el tuit de Lauren y el vestido de Camila con el color de la luna. Entonces ya no sé qué pensar. Aunque para mí lo importante de este tuit es que Lauren sabía perfectamente que se iba a relacionar con Camila y con un tema Camren. Así que si lo puso es porque realmente llevaba esa intención. Bueno, quiero hablar un poco de Camila y su promoción como artista en solitario. A ver, es demasiado evidente que están dándole una imagen nueva a Camila. Esto es normal, o sea, lanzamiento de un nuevo artista, pues hay que crearle una imagen. Pero los que ya conocemos a Camila desde Fifth Harmony, sabemos que está siendo un poquito distinta. La actitud y su respuesta ante cosas de chicos antes no es la misma que la que tiene ahora. I get intimidated with this many women in one room. You know? Me too. It generally happens when you're in love with a monster, when you're in love with a quote-unquote bad boy. Or bad, whatever. Anyway. Who's the guy that makes you guys go crazy? Why do you assume it's a boy? It's the same thing though, it's the men. It's the men. Right. I think just the people, like, they're so attractive here. Me. What's the most romantic thing a guy's ever done? Anybody have a good romance story? Celebrity crush. Just one. David Bisbal. Muy sexy. Tú muy bien. Muy sexy, me gusta el pelo rizado. Nicest thing a boy's ever said to you? Like a compliment or I'd say, for a guy, for him to say like how beautiful I am in person, like so many times. It was really cute. I don't know what to say. I don't know what to say when he said that. What do you look for? Like, what do you like in a guy? And boys. It's not, and if it's, I think it doesn't necessarily have to be with a guy though. There don't have to be no boys. One of the best dates I've ever been on, there was this boy that I really liked, and I liked him for a really long time. But one time I went on a date with a boy. Does Taylor Swift give me advice? Yeah. We talk about love a lot. Questions about love, or, you know, with a boy or with a friend. Boy. Debemos entender que para promocionar a un artista se utilizan entrevistas, artículos en revistas que en muchas ocasiones escribe el propio equipo del artista y paga para que se publique. Por lo tanto, muchas de las entrevistas se pactan, ¿vale? Las preguntas se pactan y se establece de qué se va a hablar, porque esas son las cosas que ayudan a ir configurando la imagen del artista. Y hablar de chicos forma parte de esa imagen nueva de Camila, que sea una chica normal, entre comillas, es decir, heterosexual, claramente heterosexual, que habla de chicos con sus amigas y le gusta tener citas con chicos. En cuanto a esto, me resultó curiosa algunas respuestas que dio en su reciente entrevista con la revista Seventeen, donde dijo que ella estuvo escribiendo canciones durante literalmente todo el tiempo que estuvo en Fifth Harmony, desde su primer beso hasta ahora, y dice: todo es sobre mi historia personal y experiencias. He creado una lista de canciones de mi vida adolescente. Será muy guay para la gente escuchar lo que ha pasado por mi cabeza y mi vida durante los 3 últimos años. Pero luego, en la parte que le preguntan si está viendo a alguien, dice que no tiene contacto con el sexo opuesto, que no ve a gente de su edad y tal. Y luego, para rematar, dice que los chicos de sus canciones no son reales. Que la gente cuando oye sus canciones pues le pregunta que de quién tratan, porque nunca la han visto con un chico. Entonces ella dice que no son reales, que están en su imaginación. Así que Camila primero dice que sus canciones son sobre su vida personal y sus experiencias, pero luego dice que los chicos son inventados. Por lo tanto, es que no habla de chicos en las canciones, sino que ha tenido que decir eso porque no va a decir que habla de chicas, bueno, en concreto de una chica.
Y en cuanto a esto, pues se ha filtrado una canción de Camila que se titula I Only Told the Moon, solo le dije a la luna, y esta canción ya se filtró con otro título hace unos meses, pero creo que solo era un trozo. Lo interesante de esto es que Camila, el día del cumpleaños de Lauren del 2015, subió una foto suya con el título de esta canción. O sea, más claro, agua. O sea, a mí no me queda la menor duda de que esa canción es por Lauren, de ella hablándole a la luna sobre alguien a quien quiere y que echa de menos. O sea, la canción es triste. O sea, si es de Lauren y de ella, bueno, pues podría ser sobre un mal momento que pasaron. Pero sí creo que es sobre ella porque no creo que sea una casualidad que justo el día del cumpleaños de Lauren subiera esa foto con ese título. Y además de nuevo está el tema de la luna, que es muy Cameron todo. Bueno, pasamos a otro tema. El día 14 de febrero Lauren puso este tweet que dice algo así como: falsa confianza, algún día será real. No entiendo por qué, supongo que porque era el día de los enamorados. Hubo parte del fandom que lo interpretó como un ataque a Camila. Y algún medio de comunicación pues se hizo eco de esto y publicó un pequeño artículo que compartió en Twitter con el titular: Lauren Jauregui tuvo algunas palabras para Camila Cabello. Entonces Lauren contestó a este tweet con sarcasmo y dijo: ese incómodo momento cuando este tweet habla de mí porque yo estaba nerviosa porque tenía una sesión. Y esto tiene mucho sentido porque Lauren ese día se reunió con el productor musical y DJ Steve Aoki para empezar a trabajar juntos en una canción. Y sabemos que Lauren es una persona que a veces tiene bastante inseguridad, aunque intenta disimularlo, y la verdad que lo hace bastante bien. Por eso en el tweet dice falsa confianza, algún día será real, porque ella estará trabajando para conseguir tener esa seguridad que no tiene realmente. En fin, lo bonito de esto es que Lauren contestó para aclarar que ese tweet no era nada relacionado con Camila. No quiso dejar eso así y que la gente pensara que ella tiene algún problema con Camila. Así que me parece guay. Y también es muy interesante que Steve Aoki, hace aproximadamente una semana, concretamente el día 6 de febrero, subió esta foto con Camila. Y el día 7 o el día 8, Camila y Lauren siguieron a Steve Aoki en Twitter. Las dos el mismo día. Vamos, esta captura la tomé yo misma el día 8 por la mañana, que fue cuando me saltó la notificación. Así que no creo que esto sea casualidad. No sé quién las puso en contacto, pero en una semana vemos fotos de Aoki con Camila y Lauren siguiendo en Twitter a Aoki y Lauren con él en el estudio para grabar juntos. No puede ser casualidad. Tiene que ser porque estaban juntas cuando se conocieron o algo así. Y aunque Lauren y Aoki publicaron el día 15 sus fotos juntos, todo indica a que se reunieron el día 14, porque vemos a Lauren con la misma ropa que tiene ese día, en la foto con el oso que según ella le regaló Sebastián, que es alguien que trabaja con las chicas en el disco. Sebastián puso vídeos con las chicas ese mismo día y podemos ver a Lauren con esa ropa. Es algo raro que este chico le haya regalado solo a Lauren, porque bueno, si está con todas, pues que solo le regala a Lauren es un poquito raro. Por eso existe la teoría de que podría ser un regalo de Camila. Pero bueno, eso solo es una hipótesis. El caso es que ese día Lauren puso lo del tweet de la falta de confianza y la vemos con la misma ropa en la foto con Aoki. Así que todo esto ocurrió el día 14. Y al día siguiente, bastante temprano, en hora de Los Ángeles, eran las 9, 8 y media, 9 por ahí, fue cuando Lauren contestó a los tweets de Camila, a la revista esta, se indignó un poco con las suposiciones y tal, y luego dijo que bueno, da igual, anyway, estoy emocionada y bueno, puso la foto con Aoki. Le doy cierta importancia a que era temprano porque pienso que ese día Lauren estaba viajando a Miami. Ahora veremos que se encontraba allí el día 16 y por eso creo que a lo mejor el 15, pues por la mañana ya se fue para allá y estaba en el aeropuerto cogiendo un avión y mientras pues tuiteaba. Bueno, pero antes de hablar del tema de Miami, quiero comentar algo sobre Chelsea Bean, que le hizo una entrevista a Camila para la revista Billboard la semana pasada. Chelsea lleva entrevistando a las chicas desde Factor X y les tiene mucho cariño. Además, ella siempre se ha manifestado Cameron shipper. I'm supposed to ask you, do you guys know who Cameron is? Do you ship them as a couple or absolutely not. I am Team Cameron or Team something else, and this is not a good couple. One thing about Fifth Harmony, so a lot of their fans ship two of the members together called Cameron. Have you heard about this? Taylor and Camila, new BFFs? Ooh, I wonder what Lauren thinks. Favorite OTP? Ooh.
Are you guys Cameron shippers? Yes! I knew that's what was happening. It was like, we were thinking about it. We didn't know if we wanted to say it. We love Cameron. Yeah, I knew it. I knew I can see a Cameron chipper a mile away. Yes. From one harmonizer to another. No, seriously. High five. Bueno, pues ella dio me gusta a un comentario que decía Cameron is real en su reciente post que puso con Camila. Al parecer sigue siendo Cameron shipper y seguramente ella tiene que tener más información que nosotros sobre Cameron, y si no fuera real no le habría dado, pienso yo. Bueno, pasamos al último tema. Si recuerdan, hace unos días Lauren puso un tweet que decía quiero un pitbull, y un par de días después o algo así se anunció que Camila iba a grabar un videoclip con Pitbull en Miami. Esto es una clara indirecta de Lauren, porque si no fuera una indirecta, ¿qué va a ser? ¿Que Lauren quiere un perro? Si no para de viajar y por la vida que lleva, sería imposible que se hiciera cargo ella de un perro. Y además, qué casualidad que justamente la raza que quiere es un pitbull. Bueno, pues Camila viajó a Miami el jueves 16, que se la vio en el aeropuerto, los fans le echaron fotos y eso. Y Lauren ese día también estaba en Miami, porque ella misma lo puso en Snapchat. Estaba escuchando una emisora de radio de Miami en su coche. Yes, bitches! Yes! Al principio del vídeo se escucha la puerta del coche como que entra alguien, no sabemos quién es, y después, un poco más tarde, es como una especie de gemido que creo que no es de Lauren, es de esa persona. No es un gemido, me imagino, que a lo mejor es un ruido de que iba a estornudar o algo así. Pero bueno, es una chica, no sabemos quién. Pero ¿y si fuera Camila? No sé, pero sería bonito. Me he querido asegurar de que esta emisora no se escucha en otros estados, y efectivamente no se escucha. Su área de difusión es el sur de Florida. Por lo tanto, Lauren estaba en Miami también. Por la noche, Camila subió un vídeo a Snapchat de una cena en un restaurante y de fondo se escuchaba una voz que se parece bastante a la de Lauren. Vamos a escucharla. Os recomiendo que os pongáis auriculares para oírlo mejor. Yo no puedo asegurar que sea ella, porque también tengo mis dudas, pero se parece bastante. Y sabiendo que Lauren estaba en Miami, pues podría ser. El caso es que Lauren estaba en Miami y que puso aquel tweet sobre Pitbull. Y eso es una conexión Cameron clara. Al día siguiente, el viernes, Lauren ya se fue a Nueva Orleans para su concierto con las chicas. Hay fotos que se ve con todas en el aeropuerto de Nueva Orleans, así que lo lógico es que se reunieron allí, viajando cada una de lugares diferentes. En resumen, es que Lauren viajó a Miami para estar un día con Camila y luego se fue a Nueva Orleans para dar el concierto con Fifth Harmony, donde os recuerdo que vive Lucy. A ver, esto es para los Lucy shippers. Lauren, en lugar de quedarse ese par de días en Nueva Orleans, donde vive Lucy y donde daban el concierto luego, se fue a Miami con Camila para verla un día. Vamos, si todavía hay gente que quiere seguir creyendo en Lucy, es que está muy ciego. Bueno, pues esto ha sido todo. Sé que ha habido algunas teorías más de las que se ha hablado por ahí, pero prefiero centrarme solo en lo que considero más claro. Gracias a todas las cuentas de Twitter que suben información sobre Cameron, como Dragon, Cameron Today, Princess Lauren, Domisalv y muchas más, porque gracias al trabajo de todos, pues la información es más completa. En la descripción os dejo el link de mis redes sociales y nada más. Hasta el próximo vídeo. ¡Adiós!